Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este mensaje. Les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos y muchas gracias por estar ahí atentos una vez más al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Continuamos hoy, estimado oyente, con el segundo mensaje expositivo de Efesios capítulo 2, iniciado en el programa pasado. Hagamos entonces un breve repaso de todo lo que vimos en el mensaje anterior. Primero, vimos los puntos básicos de cómo se estudia la Biblia. En segundo lugar, abordamos la evidencia bíblica de la doctrina del libre albedrío. En tercer lugar, enseñamos sobre la falsa doctrina del universalismo. En cuarto lugar, tocamos la doctrina del hombre muerto espiritualmente ante Dios. En quinto lugar, vimos el verdadero concepto de iglesia neotestamentaria. Y en sexto lugar, al final, hemos presentado todo el verdadero evangelio jurídico ante nuestros oyentes. Todo eso lo vimos en el mensaje anterior. En el día de hoy analizaremos el verso 2 y 3 de este fabuloso conjunto doctrinal de Efesios capítulo 2, y en este estudio de hoy empezaremos diciendo que, cuando observamos con cuidado dónde se corta el verso 1 y dónde empieza el verso 2, nos damos cuenta que el que dividió los versículos de la Biblia es más que evidente que ese día no estaba muy inspirado, ni tampoco los días siguientes. Porque así como aquí vemos el corte antinatural entre el verso 1 y 2, separando una misma idea pero cortada en dos versículos, pues ese mismo error de dividir una idea en dos versículos cortándola por medio, lo hemos visto 100 veces en la Biblia. Error similar sucede con los títulos que las imprentas han puesto a los capítulos o a fracciones de capítulos en la Biblia. Los títulos no son palabra de Dios. Los títulos que vemos en los capítulos de la Biblia son palabra de hombre, criterio humano, porque los títulos los ponen las imprentas donde se hace la Biblia. Títulos que no corresponden muchas veces con el tema, como por ejemplo el famoso título de El Hijo Pródigo, un título muy conocido pero que es errado, porque en realidad tendría que llamarse en todo caso algo así como La historia de los dos hijos, y no llamarla El Hijo Pródigo, centrada solo en el hijo perverso. En fin, todo eso perjudica el estudio de la palabra de Dios y lo decimos aquí para que el estudiante que nos sigue lo tenga en cuenta y tenga cuidado con el corte de estos versículos y de los capítulos. En el día de hoy analizaremos los versículos 2 y 3 en tres partes. Primero, veremos las frases en común que hay en ambos versículos. En segundo lugar, veremos las varias descripciones severas que hay en ambos versículos. Y en tercer lugar, veremos una frase muy original que dice Pablo al final del versículo 3. Así que entremos en la primera parte, el análisis y comentario de las frases que hay en común entre el verso 2 y 3, que son: Anduvisteis en otro tiempo. Del versículo 2. Anduvimos en otro tiempo. Del versículo 3. La primera frase se refiere a los Efesios y la segunda vemos que se refiere al propio Pablo, pero en ambas se dice la misma idea. Y tal como hemos dicho en el programa anterior, estas frases nos muestran nuevamente que siempre hay y debe haber un antes y un después en la vida cristiana. Tanto en la vida de los Efesios como en la vida del propio Pablo, como debe haberla también en la vida cristiana nuestra del día de hoy. Ahora, la primera frase se refiere a los Efesios y en la segunda vemos que se refiere al propio Pablo, pero en ambas se dice la misma idea. Y tal como hemos dicho en el programa anterior, estas frases nos muestran nuevamente que siempre hay y debe haber un antes y un después en la vida cristiana. Cuando Pablo dice aquí, en otro tiempo, nos da a entender inferencialmente que hay un antes y un después en la vida cristiana, tanto en la vida de los Efesios como en la propia vida de Pablo, como también debe haberla hoy en la vida nuestra cristiana. Ahora, ¿cuál cree usted que es ese punto de inflexión, esa frontera, esa raya, ese límite entre en otro tiempo y este nuevo tiempo presente? Pues sí, exacto, ya casi lo estoy escuchando. La conversión. La conversión es el acto que divide la vida de una persona en un antes y un después. Ahora,
Si yo le pidiera a usted que me contara brevemente su conversión, ¿usted qué me relataría? ¿Me relataría acaso cosas como que un día entró a la iglesia católica o a una iglesia evangélica y se quedó ahí para siempre y esa es su conversión? ¿Me contaría que un día pasó al frente o al altar por una prédica que usted creyó que era para usted? ¿Lo hizo llorar, le impactó el alma y a partir de ahí su vida cambió? ¿Es esa su conversión? ¿Me contaría su conversión como que dejó de vivir una mala vida y ahora se hizo buena persona moral? ¿Esa sería su conversión? ¿Me contaría como conversión que se integró en un local y después de un tiempo empezó a servir a Dios en alguna actividad de la iglesia? ¿Me contaría que confió y creyó las 4 leyes espirituales? ¿Me contaría como conversión que un día repitió una oración dirigida por un lobo pastor o una serpiente pastora y supuestamente con eso aceptó a Jesús en el corazón en una campaña evangelística o en su local de iglesia? ¿Esa sería su conversión? ¿Me contaría como conversión que fue en el momento del bautismo? ¿Me contaría como conversión que usted cambió su vida radicalmente luego de una circunstancia traumática, como por ejemplo la muerte de un ser querido, un accidente o una enfermedad? ¿Esa sería su conversión? En fin, estimado oyente, podríamos seguir con varias opciones similares llamadas conversiones, pero, todo esto dicho y similares ejemplos que podríamos añadir no tienen nada que ver con una conversión bíblica, no son conversiones. Y no son el límite entre un antes y un ahora como relata Pablo. Todos estos ejemplos son experiencias, pero no son conversiones. Y si no son conversiones y usted se muere sin haberse convertido, entonces le espera la cárcel eterna. Si usted no tiene como Pablo y los Efesios un antes y un ahora claramente definido, radical, bíblico, entonces usted es aún un religioso, una persona moral, pero no un convertido. Los morales y los religiosos no entran en el cielo. Al contrario, el infierno está lleno de morales y hombres religiosos. Así que, muy oportuno nos viene hoy meditar estas 2 frases de estos 2 versículos para catapultarnos en ellos y llamar su atención, estimado oyente, para que usted examine su conversión, examine su fe, examine su evangelio, examine si tiene un antes y un después correcto y no se juegue la eternidad, porque la eternidad es muy larga, es eterna, 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 eterna. Cuando Pablo nos repite hasta 2 veces la misma frase, anduvisteis en otro tiempo, anduvimos en otro tiempo, es porque el Señor Espíritu Santo nos quiere hacer ver la importancia de meditar en esto, y así usted pare y mire si todo en su vida es igual que siempre, o hubo un antes y un después bíblico en algún momento marcado por una conversión bíblica, no por una conversión moderna americana. A propósito, la conversión bíblica no es un proceso, es un instante, como en el caso de Pablo. Digo esto porque muchas veces cuando preguntamos a la gente que nos cuente su conversión, nos dicen que fue un proceso. Pero la conversión no es un proceso, es un instante. Y estoy completamente seguro que hay muchos cientos de oyentes en este momento que creen que la conversión es un proceso, pero no lo es. La conversión es un instante. Por lo tanto, si usted me habla de un proceso, entonces no se habría convertido bíblicamente hablando. Tenga cuidado. Solo una verdadera conversión instantánea producida por el verdadero evangelio jurídico produce entonces un verdadero cambio bíblico y da frutos bíblicos, y entonces usted mismo puede ver el antes y el después en su propia vida y todos lo notarán también. Todos verán que usted en verdad se ha convertido, no moralizado o religiosado. Lo dejo a su reflexión. Si alguien quiere filtrar su conversión, escriba al ministerio para examinarla con atención. Pasemos ahora a la segunda parte, al análisis y comentario de las varias descripciones severas de los versículos 2 y 3, que son las siguientes. Seguir la corriente de este mundo. Vivir conforme al príncipe del aire. Ser hijos de desobediencia. Andar según los deseos y la voluntad de la carne. Y ser por naturaleza hijos de ira. ¿Se ha dado cuenta, estimado oyente, qué tipo de frases dice Pablo aquí?
Yo creo que cada una de estas frases ya nos llevaría en sí un programa entero a analizarlas cada una, pero no podemos alargarnos mucho debido al tiempo, sino que solo queremos llamar brevemente su atención con cada una de estas frases. Para empezar, debemos decir que tanto el hombre perdido como el hombre moral, como el hombre religioso de iglesia, necesariamente vive en alguna de esas frases que Pablo ha dicho, por no decir en todas. Usted puede ser moral, pero vivir según la corriente de este mundo, vivir conforme al príncipe del aire, ser hijo de desobediencia, vivir en la carne y estar bajo la ira de Dios. Usted puede ser miembro o incluso líder de una iglesia, puede ser un hombre incluso hiperactivo en la iglesia y sin embargo vivir según la corriente de este mundo, vivir conforme al príncipe del aire, ser hijo de desobediencia, vivir conforme a la carne y estar bajo la ira de Dios. Usted puede ser católico romano o evangélico cristiano y vivir según la corriente de este mundo, vivir conforme al príncipe del aire, ser hijo de desobediencia, vivir según la carne y estar bajo la ira de Dios. Y así podríamos seguir y seguir describiendo casos. Pero, si uno se ha convertido, no pertenece a ninguna de estas descripciones porque por medio del Evangelio, entonces ya no querrá vivir según la corriente de este mundo, ya no será manipulado por el enemigo, ya vivirá en obediencia a la palabra de Dios, ya no vivirá según la carne, será un hijo de Dios, vivirá en obediencia y no estará bajo la ira de Dios. En estas frases fuertes vemos los tres famosos enemigos externos del hombre: el mundo, el diablo y la carne. Pero, no se puede vivir contra ellos si uno no se ha convertido por medio del Evangelio. Cuando uno ve las maravillas de este Evangelio y de este Señor del Evangelio, ya no quiere nada con el mundo. Cuando uno ve la delicia del Evangelio y lo admirable del Señor del Evangelio, le da la espalda y vence al enemigo con poder. Y cuando uno vive en el deleite de este Evangelio y del Señor del Evangelio, lo carnal no es la prioridad. La prioridad es lo espiritual. El atractivo del mundo hoy es infinitamente más potente que en los días de Pablo y los Efesios. Sí, ha oído bien. Hoy en día los atractivos del mundo y la sociedad consumista y ociosa en que vivimos hacen que atrapen al hombre religioso, atrapen al hombre moral, al hombre carnal muy fácilmente en sus redes, pero no al convertido. El mundo de hoy en día es 1000 veces más atractivo que cualquier otra etapa de la historia del hombre sobre la tierra. Nunca hubo tanto consumismo, tantas distracciones, tanta variedad de forma de pecar, tanto libertinaje, tanta accesibilidad fácil al mundo, tantos medios de comunicación, tanta riqueza, tanto entretenimiento. Por eso, este mundo es 1000 veces peor hoy que la suma de todas las etapas del hombre sobre la tierra. Los de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín, las 4 ciudades destruidas por Dios por sus pecados, en mi opinión, eran unos niños ingenuos comparados con la variedad de perversión y cantidad de pecado que tenemos en el día de hoy en todas las ciudades del mundo. Hoy hay maldad por todos lados, cada vez peor, y así seguirá este mundo de mal en peor, lo dice la Biblia. Por eso la esperanza es el Evangelio para un mundo material mejor ante este mundo perdido y podrido. La religión, la falsa conversión, el evangelio falso, los falsos pastores no pueden contener al hombre ante el envite del mundo. Solo el evangelio es el verdadero poder, la verdadera dinamita que contiene cualquier atractivo del mundo y detiene el avance poderoso del mundo en la vida del convertido. ¿Y a qué llamamos bíblicamente hablando mundo? Pues mundo lo llamamos a toda forma de pensar y actuar que tiene este mundo perdido contrario a la palabra de Dios. Repito, toda forma de pensar y actuar que tiene este mundo perdido contrario a la palabra de Dios es lo que la Biblia llama mundo. Todo lo que la gente hace y piensa que sea contrario a la palabra de Dios, eso es el mundo. Así que si usted hace y piensa según la corriente de este mundo secular o la corriente de este mundo religioso que va en contra de la palabra de Dios, es usted un hombre mundano, no un cristiano. ¿Y cómo saber si lo que hago y pienso es del mundo o es de Dios? Bueno, pues si usted me hace esa pregunta es porque no conoce la palabra de Dios y probablemente no se ha convertido, porque si se hubiera convertido y conociera la palabra de Dios no me haría esa pregunta.
Al convertido le fluye de su interior lo espiritual como un río. Al perdido le fluye de su interior lo mundanal como un baldío. Mire qué sencillo es de entender. Dime lo que habla tu boca y te diré quién eres. Porque como dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que mira de qué hablas y te dirás a ti mismo quién eres y te descubrirás ante los demás quién eres, si mundano o cristiano. Cuando hablamos con una persona, al momento detectamos qué lleva dentro, si lo espiritual, lo mundano, lo deportivo, lo material, lo sensual, lo político, lo que sea. Solo hace falta dejarlo hablar unos minutos para que se descubra solito lo que lleva dentro. Si usted hablara conmigo un rato en un encuentro, yo detectaría al momento su nivel espiritual, su nivel de prioridades, o si es usted convertido o un perdido simplemente por lo que usted habla. Es tan sencillo como dejarle hablar, ver qué habla, qué no habla y en qué se centra hablando. Es un principio psicológico y bíblico absolutamente sencillo. Escúcheme a mí, ponga atención a lo que digo, y ponga este mismo principio en ejercicio con este servidor que les habla. Así que usted mismo puede verse a sí mismo o a otra persona, si es espiritual o mundanal, porque su boca lo delata. Siguiendo con el tema del mundo, vemos que en la carta a los Efesios no hay música en la iglesia de Éfeso, no hay coro, no hay mujeres cantantes o danzando, no vemos divorcios, ni Pablo les habla de psicología griega ni de filosofía griega. Todo eso es el mundo moderno metido en la iglesia, y no lo había en la iglesia de Éfeso, pero en cambio lo hay en el día de hoy en las iglesias. La corriente de este mundo y la desobediencia a las escrituras está a la orden del día en las iglesias del siglo XXI, pero no sucedía así en las iglesias del siglo I. Y ahora escuche bien lo que voy a decir, estimado oyente. Preste atención. Cuando algunos calvinistas se posicionen más y más con su nueva teoría del suicidio, entonces tendremos suicidios a cada rato en las iglesias. Sí, ha oído bien. Esa sería la nueva corriente de este mundo religioso que se meterá en las iglesias, el suicidio del cristiano, la nueva corriente perversa de este mundo religioso. En su día se metió en las iglesias el tema de las transfusiones de sangre, y eso corrió como pólvora a tal punto que miles de personas inocentes murieron por esa barbaridad de doctrina mal llamada de los testigos de Jehová. Así que no nos extrañe que esa doctrina perversa del suicidio que predican algunos famosos calvinistas, que también son una secta, poco a poco gane adeptos y se mete en la iglesia más y más, y cada vez veamos más suicidios. En el mundo la gente se suicida, y ahora hasta se apoya el suicidio en la iglesia. Cosa horrenda, que ni las sectas más cerradas del cristianismo enseñan ni enseñaron jamás. Pero ahora llegan algunos modernos calvinistas con esa barbaridad que clama al cielo. No se extrañe de esto que le digo, y escuche bien el siguiente audio. Escuche lo que se nos viene encima. Sí, una persona que comete suicidio, si son un creyente en el Señor Jesucristo, se irá directamente al cielo. También ha entrado en las iglesias el mundo por medio del negocio de todo. Todo se compra, todo se vende. Se paga por ir a conferencias en hoteles de 5 estrellas, se paga por ir a retiros espirituales fuera de la iglesia, se compran libros de todo tipo, música, se vende comida en la iglesia, en fin, un auténtico merchandising completo. El sistema del mundo empresarial metido en la iglesia. Ahora, cuando usted lee Efesios o el resto del Nuevo Testamento, ¿ve usted ese mundo del negocio y del suicidio del cristiano en la iglesia de Éfeso o en alguna iglesia del Nuevo Testamento? No, no se ve nada. ¿Sabe una cosa, estimado oyente? Sinceramente, el Evangelio le quita las ganas de amar este mundo. El mundo crucificó al Señor. ¿Cómo se me ocurriría seguir a este mundo? ¿Cómo se me ocurriría seguir sus acciones y sus ideas y ser amigo de aquellos que rechazaron y crucificaron al Señor del Evangelio? Pablo decía, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Y yo digo, amén. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo.
Vivo en el mundo, pero no me atrapa este triste y paupérrimo mundo que se desploma día a día en sus pecados. La política, el divorcio, la psicología, la música, la forma inmoral de vestir las mujeres, el negocio, el feminismo y mucho más del mundo se ha metido en las iglesias. Y desde aquí lo denunciamos. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario de la frase el príncipe del aire. O sea, está hablando de Satanás. Solo esta frase nos llevaría un programa entero a hablar de este personaje, pero aquí tan solo meditaremos lo que dice Pablo de él en el versículo. Primero, el enemigo es real, estimado oyente. Jesús mismo lo dijo y Pablo también. El diablo existe y vaya si existe. Segundo, aquí Pablo dice que el mundo anda como el diablo quiere que ande. Pero el convertido no anda como el diablo manda, sino como el Señor manda. Entonces, ¿cuál es su Señor, estimado oyente? ¿El diablo y su sistema mundano diseñado por él para atontar y distraer al hombre de lo importante que es buscar la salvación? ¿O vive usted como convertido agradando y sirviendo al Señor Jesús, el Señor del Evangelio? ¿Vive usted para este mundo gobernado por el príncipe del aire? ¿O vive usted en este mundo para el Señor del cielo? Yo sirvo al Señor del cielo, no al Señor del aire. Estimado oyente, este mundo es evidente que está gobernado por el diablo. Hay una mente muy mala y perversa que gobierna todo. Por eso este mundo no vale nada. Todo es pasajero, todo es vanidad de vanidades, todo es corrupción y pecado, todo pasa, todo se estropea, todo es efímero, todo se lo consume la entropía. El enemigo controla los centros de poder, los lugares de influencia importantes, los centros financieros, controla personas importantes con el fin de vengarse de Dios y destrozar al hombre. Sí, ha oído bien. El diablo quiere vengarse de Dios y destrozar al hombre. Y le queda poco tiempo. El príncipe del aire es el autor de los ovnis, con todos esos elementos de luz que hay en el aire. El diablo es el gran engañador de las agencias espaciales y de los científicos que pierden el tiempo y el dinero en investigar los ovnis que no existen. Los ovnis no existen. Llevan años con eso y no han conseguido nada, porque el diablo es más listo que ellos. Ya lo hemos dicho aquí alguna vez en el canal. El hombre científico se cree muy listo, pero es un auténtico ingenuo y una marioneta ante la inteligencia superior y sofisticada del diablo y sus ángeles, manipulando al hombre con eso de los ovnis en el aire. Todo el tema de ovnis, o sea extraterrestres, es absolutamente dominado por el ángel de luz, el príncipe del aire, que es donde usa la luz para moverse por el aire y engañar a todo el mundo ingenuo con la absurdidad de que hay alienígenas entre nosotros. Ya hemos dicho en el canal que estamos solos en el universo y que el diablo, el príncipe del aire, allí desde el aire, engaña a las naciones con el tema de los extraterrestres y millones de dólares se despilfarran en este tema de los ovnis para nada. En fin, no es el tema de hoy, pero había que decirlo a propósito de esta frase de Efesios, el príncipe del aire, y también el ángel de luz, como dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, que con sus poderes de querubín engaña al hombre desde el aire, su centro de operaciones y su centro de poder. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentarios de la frase de la carne. En cuanto al tema de lo que es la carne, tiene usted desarrollado en el vídeo reciente que hemos subido al canal de Espíritu al mi cuerpo el tema mucho más extenso que lo que diremos hoy aquí. Aquí solo recordaremos que la carne no se refiere al cuerpo, se refiere bíblicamente hablando al alma y al cuerpo juntos. Ambas cosas componen la carne en la Biblia. Es decir, los deseos del alma, las emociones del alma, los sentimientos del alma y el vivir para los 5 sentidos del cuerpo, todo eso constituye bíblicamente hablando andar en la carne. Lo que le pide el alma y lo que le pide el cuerpo, eso es andar en la carne. Pero el convertido no anda en lo que le pide la carne, anda en lo que le pide el espíritu. El convertido se ve y se nota que es espiritual. El no convertido se ve y se nota fácilmente que es carnal. Mire cómo habla y cómo actúa alguien y usted se dará cuenta si es carnal, religioso, moral o espiritual. Si habla de las emociones, los deseos y los sentimientos, es una persona anímica y carnal.
Si habla solo de doctrina, es una persona religiosa doctrinal. Si habla de moralidad y ser buenas personas, es una persona moral carnal. Si habla solo de lo corporal, es carnal. Si usted está subido de peso innecesariamente, si vive para el cuerpo o para la música, para la comida, para el sexo, para los perfumes, la buena vida, si habla de lo que le impacta a la vista, si habla de viajes, de paseos, de películas, si toda esta vanidad de vanidades está en su boca, entonces estamos ante un carnal que solo vive para sí. En cambio, si usted está ante alguien que habla del Señor, su evangelio, las cosas del Señor, de su palabra, de vida espiritual, de crecimiento en la fe, de lenguaje cálido, fresco, edificante, buscando ayudar al otro, con un lenguaje oportuno, animador, correcto, doctrinal, un lenguaje vivo, entonces quizás esté usted ante un hombre espiritual. Ahora, habiendo dicho estos 3 puntos, el mundo, el diablo y la carne, ¿qué fue lo que hizo que los efesios dejaran su paganismo idolátrico, dejaran de andar en la carne, dejaran de andar según el mundo, dejaran de andar bajo el poder del enemigo y recibieran de parte del Señor una de las cartas con un lenguaje teológico más maravilloso jamás escrito en la Biblia, como es la carta de los Efesios? Ese cambio lo produjo en ellos el Evangelio. Ojalá sea así también en usted, estimado oyente. Pasemos ahora, a mi juicio, al análisis y comentario de la frase más terrible de todo este conjunto de frases variadas que dijo Pablo en este capítulo 2 de Efesios. Siendo por naturaleza hijos de ira. En Juan 3:36 dice la palabra: la ira de Dios está sobre el hombre. En Romanos capítulo 1 versículo 18 dice: la ira de Dios se revela contra toda injusticia de los hombres. En Lucas capítulo 3 versículo 7 dice: ¿quién os enseñó a escapar de la ira venidera? Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice: Jesús nos libra de la ira venidera. Y para rematar, en Apocalipsis capítulo 6 versículo 16 dice: la ira del Cordero caerá un día. Hay un montón de frases en el Nuevo Testamento que hablan de la ira de Dios sobre el hombre, que los pastores falsos del día de hoy no enseñan. Al contrario, en el día de hoy prácticamente no hay ni una iglesia, ni un pastor que enseñe esta verdad bíblica de la ira de Dios y la justicia divina que está sobre los hombres pecadores, sino que, por el contrario, enseñan la fábula inventada de que Dios te ama, y Jesús te ama, y tiene un plan para tu vida, o tiene un propósito bueno para tu vida. O el colmo de las frases: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Todo eso es falso. Es puro sentimentalismo inventado para atrapar a las masas que les gusta oír estas cosas y así quitarles el dinero. Pero la Biblia no enseña esto. Al contrario, la Biblia y el Nuevo Testamento dice que todos los hombres están bajo la ira de Dios y les espera la justicia y la condenación eterna si no se han convertido por medio del Evangelio. La Biblia dice claramente que Dios aborrece al hombre como aborrece al diablo, porque ambos son pecadores. La enseñanza falsa del día de hoy de que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida es totalmente falsa y opuesta a la verdad bíblica de que el hombre está condenado bajo la ira de Dios y que Dios aborrece al pecador y sus pecados. Dios no ama al pecador y aborrece sus pecados. No, eso es falso. Pero claro, si la gente no lee la Biblia y prefiere la comodidad de ir a la congregación, a que le canten en el oído, es lógico que se traguen esa mentira montada en el negocio de la religión. Así que declaramos delante de Dios y de los ángeles con la Biblia en mano que es jurídicamente falso esa mentira de que Dios ama al hombre y odia al pecado y que tiene un plan maravilloso para su vida. No. Dios aborrece al hombre y a su pecado, las dos cosas. Lo hemos dicho 1000 veces y lo repetiremos hasta el cansancio. Si Dios ama al pecador, ¿por qué entonces tiene que convertirse? La Biblia dice que el pecador es como un delincuente, y Dios es el juez y la autoridad del universo. Ninguna autoridad ni juez de ninguna ciudad ama a los delincuentes. ¿Por qué Dios, siendo el juez y la autoridad del universo, iba a amar al hombre delincuente? Si Dios aborrece al diablo como pecador, es lógico que aborrezca al hombre que también es pecador y rebelde como el diablo. Es pura lógica, estimado oyente. En el canal tenemos un vídeo de este tema, el verdadero concepto del amor de Dios, que invitamos a verlo. Ahí se habla más extensamente de este tema,
Pero hoy procedí a denunciar esto a causa de esta frase de Efesios de los hijos de ira y de la frase mentirosa de los lobos y las serpientes de hoy de que Dios ama al pecador, para que usted no se deje engañar con eso de que Dios le ama, porque si usted no se ha convertido, entonces usted es enemigo de Dios y está bajo la ira de Dios, es por naturaleza hijo de ira y le espera la condenación eterna de Dios. Repetimos que en ningún lugar de la Biblia, ni mucho menos en el Nuevo Testamento, dice que Dios ama al pecador. Al contrario, dice que Dios aborrece al pecador, que la ira de Dios está latente sobre el pecador y que al hombre le espera la justicia divina por sus delitos y pecados. Así que tenga cuidado, estimado oyente, a quien escucha. No se deje engañar por los cantos de sirena de los lobos o las serpientes y reflexione si usted se ha convertido por medio del verdadero evangelio, porque si no, usted está bajo la ira de Dios y es usted actualmente un hijo de ira. Usted produce en Dios aversión, rechazo, aborrecimiento por ser un delincuente. Sin embargo, Dios le tiene paciencia para que usted pase de ser enemigo de Dios a hijo de Dios por medio del Evangelio. Los lobos de hoy confunden la paciencia de Dios con amor de Dios, un amor que no existe para el inconverso. Si usted no se ha convertido, entonces la ira de Dios está sobre usted y usted es un hijo de ira, tal como dice el verso 3 de Efesios capítulo 2. Bien, y para terminar, pasemos ahora a la frase final y más original de Pablo, que dice: lo mismo que los demás. Estimado oyente, no somos igual que los demás. Los convertidos no actuamos como los demás. El convertido es un ser diferente, es una raza de hombres diferente. Es el anticipo del ciudadano del reino, es el prototipo de una sociedad futura perfecta, porque el convertido vive los principios y los valores ético y morales al más alto nivel, el nivel más alto jamás descrito en ningún libro, que hacen al hombre convertido un ser único en su género. Pero si alguien es ladrón y se llama cristiano, es político y se llama cristiano, es adúltero y se llama cristiano, es recasado y se llama cristiano, se ha divorciado y se llama cristiano, anda en conciertos cristianos, le gusta la música moderna cristiana, se divorcia y se recasa sin importarle nada, si viste de forma sensual y mundana y se llama cristiana, si usted es inmoral, fornicario, adúltero y se llama cristiano, si predica como pastora o siendo mujer canta ante el público exhibiéndose y se llama cristiana, si usted predica un evangelio de prosperidad, si usted está en una mega iglesia, si usted está en alguna de las sectas mal llamadas cristianas, si usted confía en la oración de fe, si usted, entonces todas estas personas son una maldición de ser humano. No son cristianos. Que no le suene duro ni fuerte lo que hemos dicho. No se lleve las manos a la cabeza por lo que he dicho, porque lo que he dicho está en el Nuevo Testamento. Pero si usted no conoce el Nuevo Testamento, no podrá saberlo. Un falso convertido que vive en la iglesia y luego vive a lo mundano, la Biblia dice que es una maldición de ser humano, y el mismo Señor Jesús así lo llama, maldito. Mire lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 41. Apártate de mí, maldito, al fuego eterno. ¿Ve? Ahí lo tiene. No es una idea mía, no es una frase mía. El mismo Señor llama maldito a un hombre religioso, a un inconverso, a un carnal, a un mundano, a un falso predicador, a una pastora, a todo aquel que no predica la sana doctrina. Jesús los llama malditos y nosotros también. Así que no viva más como maldito, estimado oyente, viva como bendito, para que un día, en cambio, escuche aquellas preciosas palabras de Mateo capítulo 25, versículo 34. Venid benditos de mi Padre, heredad conmigo el reino preparado para vosotros. ¡Ay, qué palabras más preciosas y más anheladas, estimado oyente! Se da cuenta que no es que seamos radicales por gusto, sino que usamos los mismos términos que usaba el Señor, pero que los pastores cobardes y consentidores del día de hoy no se atreven a usar para denunciar el pecado y al pecador. ¿En qué grupo está usted, estimado oyente? ¿En el de los benditos, por medio del bendito evangelio, o en el de los malditos, por medio de una maldita oración de fe, por medio de una maldita oración repetida de un maldito lobo negociante de la fe, o una maldita serpiente pastora, que
que enseñan un maldito método americano de pase al frente y acepte a Jesús en el corazón, o por las 4 malditas leyes espirituales, o un evangelio maldito y falso y moderno de la prosperidad. Todo eso es maldito, como decía Pablo en Gálatas capítulo 1. Pero nosotros no somos como los demás. No enseñamos eso, estimado oyente, sino que para que usted pueda heredar el reino, y para que usted sea bendito, usted tiene que convertirse en bendito por medio del evangelio bendito y reconocer las 2 noticias y obedecer las 2 condiciones que pone el Señor Jesús en Marcos capítulo 1 versículo 15. Repasémoslo. Primera noticia. Usted por sus pecados, es decir, por sus delitos cometidos en su vida, le corresponde que le caiga encima la ira de Dios y la justicia de Dios. La segunda noticia que usted debe conocer es que esa ira y esa justicia le cayó al Señor Jesús en la cruz para que no le caiga un día a usted, estimado oyente. Esta es la buena noticia. Ahora, habiendo oído estas 2 sencillas noticias, Dios pone 2 condiciones para pasar de ser maldito a bendito. La primera condición: usted debe humillarse ante Dios, debe reconocer sus pecados pasados y debe abandonar sus pecados presentes. Primera condición. Segundo, usted debe creer que Dios descargó su ira sobre su Hijo y debe apropiarse de esa justicia caída sobre el Señor Jesús en la cruz. Segunda condición. Cuando usted entiende las 2 noticias y obedece las 2 condiciones, entonces pasa de ser maldito ante Dios a pertenecer a una raza bendita para ser hijo del reino de Dios. Amén. Aleluya. El ministerio Tinajas no es lo mismo que los demás ministerios, estimado oyente. El ministerio Tinajas es original, es jurídico, es intenso, es fuerte, es verdadero, es exegético, es radical, es bíblico, es diferente a los demás. No somos tibios, ni flojos, ni relativos, ni materialistas, ni poco instruidos en la palabra. El ministerio Tinajas y este pastor que les habla no son lo mismo que los demás. Así lo dijo Pablo en su día, y así lo decimos nosotros también en este día. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje expositivo del capítulo 2 de Efesios, con el análisis detallado del versículo 2 y 3 que hemos visto en el día de hoy. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, comentarios y demás, escríbanos nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, este expositor bíblico quien les habla, Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Le esperamos en el siguiente programa con un nuevo estudio expositivo de Efesios capítulo 2. Será entonces hasta nuestro próximo programa Encuentros.